No es ni tan siquiera cuando se ora. Lo más importante del culto es cuando Dios habla. Y Él habla por medio de su palabra. Y yo tengo necesidad en esta tarde de compartirles una palabra que sigue con la misma línea y la misma dirección de estos días. Ustedes conocen la administración de estos últimos días. Traímos a la Iglesia el conocimiento de la santidad de Dios, de cuál era la voluntad de Dios para con nosotros y qué significaba santificarse. Terminemos esa sección de mensajes hablando acerca de que si querías ir al cielo no había otro camino que la santificación. Luego vino Tío Coque trayendo una palabra acerca de la venida del Señor, acerca del rapto, acerca del tribunal de Cristo. Y yo tengo la necesidad de hoy de seguir con el mismo tema, aunque con diferente mensaje, pero con una misma línea. Creo que estamos en el tiempo donde la Iglesia necesita despertar en conciencia y entender que es tiempo de tomarse las cosas en serio y de estar preparado para el Señor. Yo he titulado este mensaje de casa de Dios, a cueva de ladrones. Este es el título del mensaje. Y el texto que nos va a llevar a esta verdad se encuentra en la carta de Pablo a los Gálatas. Si tienes Biblia, te invito a que me acompañes al capítulo 3, verso 3. Dice así la Santa Escritura: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber. Atención a este punto del pasaje. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y atención ahora, porque este es el corazón del mensaje. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Déjenme que repita esta última parte de la porción de la palabra. Les pregunta Pablo a los Gálatas: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Miren, nos encontramos en los inicios y en la propagación del Evangelio. El mensaje de la cruz está siendo predicado y nuestro Señor Jesucristo está derramando de su gracia abundantemente en toda región. El Evangelio está siendo patente y real en la provincia y en la región de Galacia. Allí se están abriendo varias iglesias. La gente está siendo visitada por el Espíritu Santo. Jesús está salvando las almas. Amén. Pero a Pablo le llega una noticia que como padre de obra le entristece, una noticia que como pastor le duele, porque el que es pastor de verdad tiene que dolerse cuando el pueblo no va bien. Amén. El que tiene corazón de pastor de verdad, si hay problemas en el pueblo, no puede quedarse de brazos cruzados. Y él ha oído la noticia, hay algo que no funciona. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el peligro que corren los de Galacia?
Y la Biblia nos lo enseña, que aquellos que habían creído en Jesús, muy pronto se han alejado del que los llamó para seguir un evangelio diferente. Cuando Pablo recibe la noticia, empieza a examinar la enfermedad. Sabe que el pueblo está sufriendo esta enfermedad. Están siguiendo un evangelio diferente. Y ahora Pablo empieza a investigar cuál es la causa, cuál es el detonante, cuál es el motivo. Y la Biblia dice y nos enseña que unos perturbadores judaizantes, falsos hermanos que se han introducido a escondidas con un único objetivo, y dice la carta a los Gálatas, para espiar la libertad que tienen en Cristo y para reducirles a esclavitud. Y lo peor no es que los judaizantes perturbadores se han introducido. Lo peor es que la iglesia les ha prestado atención. Lo peor no es que ellos se hayan preocupado en intentar introducirse para espiar la libertad que tienen en Cristo. Eso no es lo peligroso. Lo peligroso es que la iglesia les ha prestado sus oídos. Y al oírles, al prestarles atención, han sido persuadidos por su enseñanza, y eso ha desencadenado una terrible consecuencia. Yo tengo que detenerme en esta tarde y como pastor tengo que advertirles de algo. A todos no se les puede prestar nuestros oídos. No podemos ir a cualquiera, y mucho menos a los perturbadores. Yo apuntaba, debemos de ir con cuidado a quién oímos y a quién le prestamos nuestros oídos. ¿Por qué? Porque los perturbadores son astutos. Los perturbadores persuaden, y esto nos puede hacer tomar decisiones que podamos arrepentirnos toda la vida. ¿Qué dice el pastor? ¿Quieres que te lo enseñe bajo la palabra? La Biblia dice que ha llegado el tiempo de la fiesta. Y en el tiempo de la fiesta hay una costumbre. La costumbre es soltar a un preso. Ustedes conocen la historia de Ramón. Jesús ha sido encarcelado, y como es costumbre, Pilato se pone delante del pueblo y, apelando a la costumbre, él dice: seguro que van a escoger a Jesús, porque era lo lógico. Lo lógico, entendiendo la moralidad de Israel, no es que escogieran a Barrabás. Y ahora van a entender el por qué. Porque Barrabás era un ladrón, Jesús era un predicador. Barrabás hería, Jesús sanaba. Barrabás golpeaba, Jesús unía. Bajo la moralidad del pueblo de Israel, lo lógico es que ellos, cuando se les invita a escoger y a soltar a un a un hombre encarcelado, ¿a quién creen ustedes que tendrían que haber soltado? A Jesús. Pero me llama la atención que ellos, a una, la Biblia dice, y gritaron: suéltanos a Barrabás y dale muerte a Jesucristo. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué esta elección? ¿Por qué esta decisión no es lógica? Lo lógico es que se queden con Jesús y suelten a Barrabás. Hay dos motivos para entender el por qué ellos escogen esto. Número uno, porque todo debía de seguir con lo que Dios en su soberanía había designado. Pero hay otro motivo, y este es el que nos va a dar la luz a este pasaje. Dice la Escritura, Mateo 27:20: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. ¿Se dan cuenta? Los principales sacerdotes persuadieron a la multitud. ¿Y qué les dijeron? Los perturbadores del pueblo dijeron:
suelta a Barrabás y que condenen a Jesús. Ellos no se quedan con Barrabás por opinión o por decisión propia, no, sino porque ellos les prestaron los oídos a los perturbadores. El pueblo los oyó y al oírles fueron persuadidos. Abrazaron al ladrón y aborrecieron al cordero. Porque atención a esto, y necesito ahora que me atiendan. Esta es la única intención de los que perturban. Los perturbadores quieren quitar a Jesús del medio, porque Jesús les molestaba. Y quisieron que el pueblo se quedara con Barrabás y que abandonaran a Jesús. En otras palabras, ellos querían que el pueblo se quedara con la fiesta sin el autor de la fiesta, que se quedaran con el culto sin el Dios del culto, que se quedaran con las ideas prefabricadas y no con la renovación de la mente, que se quedaran con el lavacro del tabernáculo sin el agua del lavacro, que se quedaran con el candelero pero sin la luz que se enciende en el candelero. Ellos querían que Israel se quedara con la mesa de la proposición, pero no querían a los panes de la mesa de la proposición. Ellos querían que el pueblo se quedara con el arca, pero no con la presencia que había dentro del arca. Ellos querían que se quedaran con la Pascua sin el Cordero Pascual. Y ese peligro es el mismo que golpeó a los Gálatas. Los perturbadores querían que la iglesia en Galacia se quedara con el Evangelio sin el Dios del Evangelio. Y al oírles la iglesia fue fascinada hasta tal punto que se volvieron necios, haciendo de Dios alguien privado solo para los hijos de Abraham, olvidando que, como dice la Escritura, que los hijos de Abraham son los de la fe. Se volvieron al Dios de la ley, de los días solemnes, de las fiestas sagradas, de la circuncisión, de los sacrificados de animales, y desecharon al Dios de la luz, al Dios de la cruz, a su gracia, a la fe que proporciona para salvación. Se creyeron buenos y capaces de justificarse por sus propios méritos y obras, a lo que Pablo les tiene que decir en el capítulo 5, en el verso 4: los que os justificáis por las obras de la ley, de Cristo os desligasteis y de la gracia habéis caído. Se volvieron enemigos del mismo que amaban hasta el punto de haberse sacado sus propios ojos, porque les dijo la verdad. Y cuando Pablo los confronta, cuando Pablo se da cuenta de lo que está ocurriendo, como habiendo recibido el Espíritu ahora se han vuelto a un Dios dictador, que solo son así capaces de demostrar una santidad fingida, que no entienden la libertad porque la convierten en libertinaje. Pablo les tiene que decir: ¿lo habéis entendido? ¿No lo habéis comprendido aún? ¿No habéis entendido el misterio? ¿Por qué recibisteis el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ahora Pablo les pregunta: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hermanos, lo que Pablo les estaba queriendo decir es lo que ahora te voy a transmitir. Te he llevado al contexto, al momento y al porqué de lo que ocurre. Ahora voy a transportarte el mensaje a tu corazón. Pablo les estaba diciendo a los Gálatas: de verdad que habiendo empezado bien, habéis decidido acabar mal. Porque atención, un buen principio no garantiza un buen final. El haber empezado bien no determina que también termines así. Es por eso que Pablo les tiene que decir: habiendo comenzado por el Espíritu, de verdad que vais a acabar ahora por la carne.
Hay otras versiones que dicen: erais espirituales, ¿vais a terminar ahora viviendo como carnales? Por si no les ha quedado claro, en el capítulo 5, en el verso 7, Pablo le repite la pregunta, pero con otras palabras. Y ahora sí que tengo necesidad de profundizar un poco más. Le dice Pablo: vosotros corríais bien. Corríais bien, y dice: pero ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Saben que este texto aún es más profundo? Porque cuando Pablo está hablando a los Gálatas en este pasaje, no solamente les está diciendo: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? Pablo utiliza aún una palabra más profunda. La palabra que utiliza Pablo es la siguiente: dice: ¿quién os ha embarazado para no obedecer a la verdad? ¿Me dejas que te diga una palabra? Para que haya un embarazo, tiene que haber una relación. Para que haya un engendramiento, tiene que haber una intimidad. Hermanos, le estaba diciendo Pablo a la iglesia de los Gálatas, y empezamos a predicar ahora. Les estaba diciendo Pablo: ¿con quién habéis intimado? ¿Con quién habéis tenido relación? ¿Con quién os habéis unido? Y me doy cuenta que se ha empezado a engendrar dentro de vuestra vida cosas que no provienen de Dios. Me estoy dando cuenta que hay cosas en medio de la iglesia que no se han sido engendradas por la palabra. Y le dice Pablo: ¿con quién os habéis unido? ¿Con quién habéis intimado? Que os ha embarazado para no obedecer a la verdad. Es que atención ahora, el que no tiene relación con Dios, el que no intima con Dios, el que no comparte con Dios, está compartiendo con el mundo, está compartiendo con la carne, está compartiendo con las tinieblas. Y atención ahora, la carne, el mundo y las tinieblas embarazan, pero lo que producen dentro son cosas de la carne, son cosas de las tinieblas, son cosas para el mundo. Por eso hay gente que viene al culto, pero no puede dejar el pecado, sigue mintiendo, sigue guardando rencor, sigue sin perdonar, sigue tocando lo prohibido. Y yo te pregunto: ¿cómo puede ser? Si vienen al culto, pero la palabra es clara, están intimando con el mundo, están intimando con lo de afuera, y lo de afuera produce engendramiento de la carne. Pero si oras, si ayunas, si lees, si te consagras, si te guardas, si vives en santidad, vas a hacer en ti cosas del Espíritu. ¿Quién os embarazó? Se está dando cuenta Pablo que lo que están haciendo en Galacia no proviene del Espíritu. Frutos que él no ha engendrado. Por eso se para y lanza una pregunta terrible. Pregunta Pablo: ¿de verdad, habiendo empezado por el Espíritu, vais a acabar por la carne? Yo te quiero hacer una pregunta, iglesia del Señor, y no quiero que me respondas, pero ¿cómo quieres acabar? ¿Cuál quieres que sea tu final? Yo te pregunto en esta tarde: ¿a dónde quieres terminar? Yo les voy a dar un consejo. Después de tantos años de evangelio, que mínimo que acabar el cielo. Después de todo el tiempo de recorrido, que mínimo que verle sentado en el trono. Después de tantos años de esfuerzo y de entrega, que mínimo que experimentar las calles de oro, verle el mar de cristal, poder observar las puertas de perlas. Sí, después de todo lo que hemos pasado, que mínimo que contemplar a los seres queridos que murieron en Cristo y que nos están esperando en el cielo. Después de la
la pérdida, después del dolor, qué mínimo de ver al que está sentado en el trono, cual ojos son como llamas de fuego, y de su boca sale una espada de doble filo, y en su muslo está escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Yo no sé usted, pero yo quiero ir al cielo, yo quiero la vida eterna, yo quiero estar allí arriba. Pero atención, si tu final quiere que sea ese, tengo que preguntarte cómo está tu presente hoy. Porque tu final no lo determina tu principio. Tu final no lo determina tu principio. Puedes empezar muy bien y acabar muy mal. Tu final lo determina tu desarrollo. Si yo ahora me pongo a examinar, tengo que reconocer que el principio que ustedes tuvieron fue muy bueno. Si yo empiezo a volver a mi mente al pasado, cómo Dios entró de una manera sobrenatural en medio de este barrio, cómo Dios se efectuó en las vidas, cómo la gente dejaba vicios, dejaba el mundo, dejaba la carne, cómo la gente empezaba a santificarse para Dios, cómo la gente se apartaba del mundo, no tocaba lo inmundo. La gente había entendido que estaba perdida y muerta en sus delitos y pecados, y que la salvación había llegado a su casa de Ramón, cuando el evangelio empezó a entrar, cuando el evangelio empezó a penetrar, y la gente empezó a entender que una casa sin él no es una casa, que un hogar sin él no es un hogar, y empezaron a abrir su casa al evangelio. Cuando yo entiendo cómo Dios empezó a obrar, no fue una emoción, no fue un capricho, no fue una idea, fue un movimiento del Espíritu Santo. Como Dios empezó a abrir las iglesias, como las casas que estaban llenas de droga, de pecado, de inmundicia, de brujería, de cosas que Dios aborrecía, como Dios empezó alumbrando con aquella luz que Él tiene, entrando en cada cuarto, entrando en cada habitación, como Dios tomaba los drogadictos y los escondía predicadores, aquellos que cantaban para las tinieblas, como Dios los atraía para cantar a su luz. El principio es bueno, pero yo te pregunto, ¿de qué estás viviendo? ¿De cómo empezaste? ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Cuál es tu nivel espiritual hoy? Es importante hoy esta pregunta. ¿Cuál quieres que sea tu final? Lo está determinando tu futuro, la situación de tu presente. Ahora entiendo el consejo de Pablo, la profundidad. Cuando Pablo le dice a Timoteo en la primera carta: Timoteo, capítulo 5, verso 22, consérvate puro. Amén. Ayúdame, Felipe, estate conmigo. Consérvate puro. ¿Por qué? Porque lo que no se conserva se estropea. Muy bien. Porque lo que no se conserva se echa a perder. Yo no entendía y decía: Señor, no entiendo este consejo. Si es un verdadero hijo en la fe, si lleva desde niño predicando, si donde Pablo lo ha llamado, Timoteo ha ido, si ha abierto iglesias, si ha pastoreado, si le ha dado millones de consejos, si Timoteo es el joven del momento, ¿por qué le aconsejas de esta forma? Pablo nos tiene que decir: porque ha tenido un muy buen principio, pero si no se conserva puede tener un mal final. ¿Qué dice Salón? No quiere Pablo que le ocurra lo mismo que a Demas. Dice segunda de Timoteo capítulo 4 verso 10, dice: Demas me ha desamparado amando este mundo. No tuvo un buen principio, pero como no se conservó, tuvo un mal final. Porque no es como se empieza, es como te desarrollas. Voy a administrar esta palabra porque es importante. No es como se empieza, es como te desarrollas. Y yo te pregunto: ¿y cómo está tu desarrollo espiritual? ¿Cómo está tu nivel
vida cristiana. Hoy te tengo que hacer una pregunta con todo el amor, con todo el cariño, pero como soy tu pastor, tengo que decírtelo. ¿Cómo vas de perdón? ¿Cómo vas de oración? ¿Cómo vas de humildad? ¿Cómo vas de consagración? Es que, pastor, es que yo llevo 30 años de evangelio. Es que yo me convertí con los primeros pastores. Es que el primer bautismo que se hizo en gracia, yo formé parte de ellos. ¿De qué te sirve tener un buen comienzo si no tienes un buen desarrollo? Si no te has conservado, si no te has guardado, si no te has mantenido en santidad. El problema de hoy en día es que hay mucha gente viviendo de su principio sin tener cuidado de su presente, y quiere cielo y quiere tierra nueva. Pero atención, si no hay santidad en el presente, si no hay vida dedicada a hoy, no hay cielo que valga. Por eso te pregunto, ¿cómo estás delante del Señor? ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Cómo está tu relación con la palabra? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? ¿Cómo te encuentras? Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, consérvate puro. ¿Por qué? Porque se puede empezar bien. Se puede empezar bien y acabar muy mal. Le puedes decir a la persona que tienes a tu lado: se puede empezar bien y acabar muy mal. ¿Quieres que te lo muestre bajo la palabra? Hay que pocos. ¿Quieres que te lo muestre bajo la palabra? ¿Me prestan 5 minutos? ¿Me prestan 5 minutos? Te voy a presentar un personaje que tuvo un principio de gloria. Te voy a presentar un personaje que empezó como ninguno, pero también te voy a mostrar su final, que es para cogerse de los bancos y empezar a temblar. Dice Ezequiel capítulo 28, verso 13: así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, de onife, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron para ti el día de tu creación. Tú, querubín protector, que te pusiste en el monte santo de Dios, y allí estuviste, en medio de las piedras te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Qué buen principio, hermanos. Cuando Él nació, sonaron salterios. Cuando Él nació, sonaron panderetas. Cuando Él nació, el cielo se puso en pie. Pero tiene que escribir la palabra. ¡Oh! Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y dice Jehová: yo te arrojaré por tierra delante de los reyes que pondré. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Y dice ahora, atención, ahora dice: yo pues saqué el fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán. Y dice: espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Pero si empezó muy bien, si tuvo un principio de gloria, pero no es como se empieza, es como te desarrollas. Y dijo Satanás: subiré al lado de Dios y pondré mi trono. Y dijo Dios: yo mi trono no lo comparto con nadie. Has tenido un buen principio, pero vas a tener un mal final. Porque no es como se empieza, es como te desarrollas. ¿Quieres que cambie de otro personaje? Muy rápido. Saúl. ¿Quién es Saúl? Saúl es el primer rey de Israel. Es el rey que Dios pone. Lo pone Dios yendo a buscar las ovejas de su padre. Porque atención a esto: Dios no dará tronos a quien antes no va a buscar ovejas.
El que se sienta en un trono pero no tiene sentimientos de ovejas no es un rey, es un tirano. Lo ha puesto Dios porque ha ido a buscar las ovejas de su padre. Qué buen principio, ¿verdad? Pero ¿cómo termina? ¿Cómo termina la historia? Ha ido a luchar contra Amalek. Dios le ha dicho, acaba con todo. Pero ¿sabes qué hizo Saúl? Acabó con lo que le interesaba. ¿Me dejas que te lo predique? Si Dios ha dicho todo, no te quedes con nada. Ay, Padre. Si Dios ha dicho que acabes con todo, no te quieras quedar con nada. Dijo en cierta ocasión un hombre, un poco es mucho cuando Dios ha dicho nada. Y cuánta verdad. Es que no me pienses que lo he hecho yo, porque no. Dice Saúl, han sido los hombres de guerra. Y lo han hecho para el sacrificio. Fíjense qué sabiduría tenía Saúl. Estaba envolviendo en un papel de regalo su desobediencia en santidad. No te pienses que lo he hecho para quedármelo yo, lo he hecho para el sacrificio. Si lo que tú le ofreces al Señor no es de verdad de corazón y no es con una limpieza genuina, te invito a que no se lo entregues. Porque Dios todo no lo recibe. Hermanos, créanselo. Es un concepto que llevo 4 meses implantando en la iglesia. Dios todo no lo recibe. Él se creía que como Dios es bueno lo recibiría todo. Pero sabía Dios que en esa acción no había obediencia. Por eso le tiene que decir el Señor, ¿acaso tú crees que Dios quiere sacrificios más que obediencia? ¿Acaso tú crees que el Señor se va a agradar más del sacrificio que de la obediencia que te ha demandado? Por favor, Saúl, tontorrón, Dios no va a agradarse de ese sacrificio. Y cuando Saúl recibe la exhortación del profeta Samuel, dice, mira, ahora cuando los ancianos te vean salir, dirán, este es profeta, ha entrado a ver al rey, ¿qué es lo que habrá ocurrido dentro? Y dice Saúl, por favor, si puede ser, si no es molestia, honrale delante del pueblo. ¿Se dan cuenta? Le era más importante la opinión que tenía el hombre a la opinión que tenía Dios de él. Y él quiso maquillarla, él quiso esconderla y le dijo, honrame delante del pueblo. Pero atención, los limpios no honran a los sucios y los hombres de Dios no pueden honrar a los impíos. Y cuando sale Samuel, dice la Biblia que Saúl le coge de la vestidura y se rompe el vestido. Y le dice Dios, de la misma manera que tú has roto el vestido, así Dios ha cortado tu reino y ya no habrá descendencia de ti sobre Israel. ¿Se dan cuenta? Empezó siendo el primer rey, pero terminó como desechado. Empezó siendo la alegría de Dios, pero terminó siendo la tristeza y el motivo por el cual Dios lloraba. Porque no es como se empieza, es como te desarrollas, es la santidad que se mueve en ti, es como te comportas en tu vida diaria. No se trata de cómo empiezas, se trata de cómo te comportas en tu vida diaria. Y voy a terminar con un último personaje, y no ni más que un personaje, es un lugar preeminente. Voy a hablar ahora en 30 segundos de un lugar muy influyente. Es el templo que levantó Salomón. Ustedes conocen la historia a la perfección. En el templo de Salomón se hacen sacrificios. En el templo de Salomón administran los sacerdotes. En el templo de Salomón se levantan ofrendas. En el templo de Salomón se hacen rogativas. Pero atención ahora, en lo que había empezado siendo templo, como se ha permitido pecado, como los sacerdotes ya no son limpios, como los sacrificios son comprados en la puerta y no traídos de casa. Déjenme que me detenga aquí, ¿vale? Cuando la gente sacrificaba a Tetadori, él traía a su víctima. La víctima que ellos traían le habían cogido cariño, habían visto el cordero nacer, seguramente le habían dado de mamantar. Había un vínculo sentimental entre el que sacrificaba y la víctima. Por eso cuando sacrificaba, aunque era la víctima quien padecía, el corazón del sacrificador también se endurecía y también se dolía. Pero si la víctima era comprada unos minutos antes del sacrificio,
la víctima que estaba padeciendo podía dar a la gente suplir el pecado del que sacrificaba, pero al que estaba sacrificando no le dolía nada. Se marchaba con las manos vacías, había cumplido delante de todos, pero no había tenido sentimiento para ese sacrificio. Y cuando Jesús se da cuenta, cuando Jesús entra en el templo donde tienen que adorar, cuando Jesús entra en el templo donde tienen que sacrificar, cuando Jesús entra en el templo donde se tiene que levantar rogativas, y se dan cuenta con lo que ha hecho en el templo, Él se mira el templo, es el mismo que hace cuando Él tenía 12 años y lo perdió su padre y su madre. Eva se fue a esconder allí porque estaba solo. Ustedes conocen la historia. Cuando vino su familia a celebrar la Pascua y perdieron al niño, ¿dónde estaba el niño? El niño se había refugiado, ¿dónde? En el templo, porque cuando Jesús tenía 12 años, ese templo era un lugar seguro. En buen principio había tenido ese templo, pero han pasado 33. Vuelve a entrar el mismo Jesús en el mismo templo. Sigue siendo el templo de antaño, pero cuando Jesús entra, tiene que decir: ¡ay! Habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Pero Señor, si era templo, sí, pero aunque tuvo un buen principio, como no tuvo un buen desarrollo, se convirtió en cueva. ¿Por qué? Porque se había permitido pecado, porque ya no se vivía en santidad, porque la gente comerciaba. Hermanos, tengo que decirte una palabra de alerta. Todos los que estamos aquí, ¿sabes que somos? Templos del Espíritu Santo. Pero si el templo no se cuida, si el templo no se mantiene, si el templo no se guarda, se convierte en cueva. Pero yo te digo algo: cuídate, consérvate, vive en santidad, paga el precio, perdona, no trates lo prohibido, no vivas en la inmundicia, vive santo, santo, santo para Dios. Hermanos, te pregunto, empezando por el Espíritu, ¿de verdad queréis acabar por la carne? Empecemos bien, pero ¿en qué punto estamos ahora? Le tiene que decir el Señor en la iglesia de Pérgamo: tengo una cosa contra ti. Pérgamo, has empezado muy bien, pero has perdido tu primer amor. Pero si empezaron bien, sí, pero ¿cómo te desarrollas? Iglesia de Gracia, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Dónde quieres terminar tu eternidad? No es una palabra para hacerte amigo, ni para regalarte el oído. Es una palabra de alerta, para que entiendas que si quieres cielo, tiene que haber un presente santo. Que si quieres las calles de oro, tienes que tener intimidad con Dios. Que se puede empezar bien y se puede terminar muy mal, porque lo que no se cuida se pierde. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 12, termino con este pasaje. Dice Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice: ocupaos, que la palabra original es trabajar vuestra salvación con temor y temblor. No tienes que hacer nada para ser salvo, porque la salvación se recibe por medio de la fe. Pero una cosa es que tú recibas la salvación por fe, y la otra es que tú no quieras comportarte como un salvado. Hermanos, te lo pregunto, empezando por el Espíritu, ¿queréis
Yo quiero vivir cerca de Dios. Yo quiero vivir conservado para Él. No se trata del principio que tenga, se trata de dónde quiero llegar. Y para llegar allí tengo que tener un buen desarrollo. ¿Qué te parece si ahora 30 segundos cerramos nuestros ojos? Inclinamos nuestra cabeza. Le damos gracias al Señor. Si esta palabra te ha hecho bien, si la has recibido de parte de Dios, si tú crees que lo que has oído es para ti y no para otro, si tú crees que esta palabra es necesaria para tu corazón, dile: Señor, implántala ahora en mí. Implántala en mí. Implántala en mi ser, implántala en mi vida. Háblame, Señor, ahora, y ayúdame y dame fuerzas para ponerla en obra y en práctica, Dios. Señor, lo que tú has hablado en mi corazón yo he dicho. Te ruego que ayudes a tu iglesia y a mí primeramente a guardarla y a entender que no es como se empieza, es como se termina. Que debo de vivir conservando mi vida en el Señor. Ayúdame a vivir en la lectura, en la oración, en la palabra, en la consagración, en una mente renovada, en una mente espiritual, cerca de ti, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde, por este culto. Gracias porque has estado aquí, Señor. Te damos las gracias brindándote el mejor de los aplausos. Tu nombre sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. ¿A cuánto les ha hecho bien el Señor? Levanten su mano y gritan para el cielo un vivo amén. Y a su nombre. Es tiempo de conservarse para Dios, de vivir en santidad, de pagar el precio, de entender que esto no es un juego ni un lugar para entretenerse. Este es el lugar de descanso para caminar en una vida de santidad. Amén. ¿Qué les parece, querida iglesia?